ese espacio estamos, tú y yo estamos todos compartiendo caminos. Entre respuestas estarás, compartiendo caminos. Un abrazo en el alma te dará. Sabes que cuentas tú conmigo y siempre. Compartiendo caminos, nuestros amigos sus voces se unirán, con sus opiniones y experiencias, con su enfoque, compartiendo caminos, aquí está, un encuentro luminoso para tus sentidos, compartiendo caminos. Amigos, sus voces unirán, con sus opiniones y experiencias, con su enfoque, compartiendo caminos, aquí está. Un encuentro luminoso para tus sentidos, compartiendo caminos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Sean bienvenidos a este programa Compartiendo Caminos, un reencuentro luminoso con tus sentidos. Y es para mí un gusto estar esta noche, este lunes, primer lunes de febrero, primer lunes que algunos les dieron descanso y pudieron estar en casa. Platicaba hace rato con nuestra invitada, que es un lunes que me sabía domingo, y dice, ay no, sí es lunes, pero sí ya, hoy empezamos la semana de una forma muy diferente. Y bueno, espero que estén disfrutando también en casa, que nos ayuden a compartir este programa, porque hoy vamos a tener un tema muy interesante que tiene que ver con estos mitos y realidades al momento de tener este encuentro sexual por primera vez, y que hay, bueno, muchísima información y algunas veces es errónea. Entonces, hoy tendremos un programa y que tiene mucho que ver con este mes, que es el mes del amor y la amistad, que ya estaremos celebrándolo en unos días. Por ello es que este tema llega muy acorde en este mes, y espero que también para ustedes sea de mucho interés. Muchísimas gracias a los que se están conectando y gracias también a los que nos ayudan a compartir esta transmisión. El día de hoy es probable que Charlie no pueda acompañarnos en el programa, sin embargo, pues bueno, esto se hace con mucho amor. De momento surgen algunos compromisos y bueno, si Charlie logra poder enlazarse, será un gusto que esté aquí con nosotros, y si no, te mandamos muchos saludos, Charlie. Espero que estés muy bien. Y bueno, pues para empezar con el tema de esta noche. Hola, Turín, buenas noches. Pues voy a leer la frase de esta noche. No hay una única forma correcta de vivir la sexualidad. Cada persona tiene el derecho de explorar y descubrir lo que le hace feliz. Entonces, dentro de esta frase, pues tendrá mucho que ver, porque también es otra parte de esos mitos sobre la primera vez en que se tiene sexo, que tiene que ser de una forma, que tiene que ser de otra, y que entonces hazlo así para que pase esto y para que disfrutes. Y bueno, no existe una sola forma. Y para darle entrada a nuestra especialista, quien es la que hoy nos va a desarrollar de este tema, bienvenida, Bianx, muy buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, es un gusto tenerte. Ya tenía un rato que no estabas aquí con nosotros y de verdad es muy grato que estés de nuevo para poder platicar acerca de este tema. Hola Moni, muy buenas noches a ti y a todos ustedes. A Charlie también le envío un fuerte saludo desde nos esté viendo. Y efectivamente ya tenía un buen ratito que no nos veíamos y pues al contrario, para mí es un gustazo siempre estar con ustedes
compartiendo un mismo espacio. Sí, muchas gracias. Y bueno, nos siguen aquí mandando saludos, Luna MacMol. Hola a todos, hola, buenas noches, gracias por estar aquí conectada. Angie González, buenas noches. Saludos, saludos también para ti, Angie. Gracias por estar aquí como cada lunes con nosotras. Y bueno, Bianx, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los mitos eh, sobre cuando es la primera vez que se tiene sexo y bueno, dentro de ello, qué es verdad, qué es ficción. Y esto, pues creo que es un tema que nos da para poder tener un conocimiento más amplio de esto. Claro, no, y sigue siendo controversial a pesar de que ya estamos en más del siglo XXI. Nunca dejan de existir como las dudas, los mitos, ¿no? Que giran alrededor de ello y que nunca está de más siempre poder acudir o saber con quién poder acercarse cuando hay dudas. Así es, y que lo más cercano es el internet o las amigas, que a veces digo, cuando uno está en esa etapa es la primera vez, ¿no? Que existe un contacto sexual, un intercambio, eh, es uno aún joven y entonces se acerca a otras amigas que igual están que nosotras, desconociendo un poco del tema, pero bueno, es como lo más cercano y uno dice, sí, aquí es donde yo puedo preguntar, pero pues no es así, o sea, sí hay información, pero mucha de esa información pues puede ser no real, no verídica. Efectivamente, y que justamente de ahí surge muchísimo y se destapa, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hay muchísima difusión, por ejemplo, de canales en donde se habla sobre a lo mejor estos temas, pero con la manera de un generar morbo, es decir, no realmente te dan la información real, no te dicen realmente lo que a lo mejor necesitas saber, simplemente te venden una idea de lo que pues obviamente para algunos puede enriquecer económicamente, pero no es algo que enriquezca a lo mejor intelectualmente o en información al que busca. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, y ahí Ah, es donde empiezan a surgir algunos problemas, ¿no? Cuando ya no hay, cuando hay una confusión en la información, justamente pues te van a vender cosas porque pues es el interés de algunas empresas, de algunas personas, y entonces sobre ello es donde empieza a distorsionarse mucha información y que también hay veces que pues da pena poder preguntar, este, o acercarse con los profesionales en esta área de la sexualidad, ¿no? Porque, ay, no, ¿cómo voy a preguntar eso? Ay, no, qué pena. Y sí, es claro. algo que también, pues, no ayuda mucho el sentir esta pena que es lo que lleva a tener información errónea. Sí, no, Buenas y que sí, noches, Mormel, qué gusto que estés aquí con nosotras. Bienvenida, ya te extrañábamos mucho. y algo es muy curioso, ¿no? A pesar de que sigue siendo un tema de que da mucho de qué hablar en cuanto a hablas la palabra sexo y lo que engloba, es un tema que todo el mundo hablamos, pero a puerta cerrada. Sí. Sí, porque a pesar de haber tanta información, a pesar de que hay más actualización, hay nuevas formas, sí es algo que se va haciendo de forma silenciosa por algunas personas por pudor, otras personas por pena, otras por vergüenza, otras porque, ay, eso es malo, ¿no? Se sataniza. Entonces, dentro de todo esto, pues sí existen, pues aún estos tabúes acerca de esa primera vez en la cual van a tener su encuentro sexual. Bien, pues, ¿te parece si damos inicio? Claro que sí. Ok, Ahí bueno, está, adelante. justamente, muchas gracias. Como acabas de mencionar, pues el tema de hoy es acerca de los mitos que existen en torno a la primera vez cuando se tiene una relación sexual, qué es verdad y qué es ficción. Y bueno, dentro de ello vamos a ver que existen muchísimos mitos y muchos de ellos de la ficción, pues lo vamos a ver eh, enclaustrados o enganchados más en lo que es la industria de la pornografía o inclusive las películas, ¿no? Donde se romantizan las escenas. Ujú. Y que justamente el idealizar o el romantizar también puede hacer que la experiencia pueda ser gratificante o sea todo lo contrario. Ok, ¿Te, perfecto. te pasas a la segunda, por favor? Claro que sí.
Ok, fíjate, es muy interesante. Empiezo con la pregunta de ¿qué es la virginidad? Y bueno, antes de que ahí se plasma lo que implica, me gustaría que el público que nos sigue, o inclusive tú, Moni, participaras y me dijeras, para ti, ¿qué significa la virginidad o qué es lo que a ti te dijeron? Pues bueno, la virginidad viene dado cuando una mujer aún no ha tenido relaciones sexuales, eh, y de ahí se maneja mucho, ¿no? Que hay ese sangrado, o sea, que no le han, no han roto su himen y entonces, pues al momento de como se encuentra todavía así entero, pues entonces eso le da ese título de virgen por no haber tenido un encuentro sexual. Ok, ¿y alguien más que de los que nos encuentran viendo, alguien ha dado una respuesta similar o Aún diferente? no, aún no, aún no. Si alguien, si nos pueden apoyar, enviándonos para ustedes qué es la virginidad, qué fue lo que les dijeron. Ya ahorita, pues yo daba este comentario y pues también nos gustaría mucho que ustedes nos pudieran ayudar con su participación. Acuérdense, no hay respuestas malas ni buenas. Es importante tener esta retroalimentación y si nos quieren compartir con nosotros, aquí los leemos. Bueno, en lo que se animan, vamos a dar inicio. Fíjate, es interesante. Para la Organización Mundial de la Salud, este término no existe médicamente hablando. Es decir, este término se acuñe desde un contexto social y cultural que efectivamente le dan valor a una situación que realmente no existe. Y te preguntarás y dirás, ¿cómo es que no existe? Anatómicamente, nuestra constitución orgánica pudiera parecer similar, sin embargo, no es así, porque así como existen infinidad de vaginas, también existen infinidad de himen. Entonces, Ok. ¿qué quiere decir esto? Si bien es cierto que se considera que es un tejido que recubre la vulva, es decir, de manera entre interna y externa, esta es tan frágil que puede inclusive llegar a romperse bajo cualquier circunstancia. Entonces, Ujú. que realmente, como tú lo acabas de decir, contextual o culturalmente, dependiendo de las creencias ideológicas de cada uno de nosotros, en el contexto familiar en el que hayamos crecido y el peso que se le dé, ¿no? Esta parte del inicio de la vida sexual, es el hecho de que efectivamente que en tu primer inicio sexual, pues a lo mejor tengas que sangrar, ¿no? Y muchas mujeres se quedan con la idea de que efectivamente pues van a sangrar así como que, no tal vez los litros de sangre, pero que va a Ujú. haber, ¿no? Un rastro. Sí. Pero también resulta ser una situación traumática, por ejemplo, para aquellas chicas que, y aún siendo, es decir, aún sin iniciar una vida sexual, no sangran, entonces se encuentran ante la incógnita de, la pareja con la que se encuentran, tendrían que a lo mejor, en teoría, como valorizar ese hecho de que, si no sangraste, entonces, sangraste, entonces sí. Y Ujú. entonces, justamente por eso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, omite que efectivamente se le dé como esa valía que es, de hecho, vuelvo a repetirte, médicamente no es algo que realmente exista, más que cultural y socialmente. Menciona que puede traer grandes repercusiones psicológicas y sociales, porque volvemos a lo mismo en los contextos, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas que se les rompió bajo la situación de una caída, se subieron a la bicicleta, o por X y razón, o por el uso de un tampón, que también puede producir eso? Entonces, Ok. habiendo una infinidad de factores y no necesariamente por el hecho de que ya hayas tenido relaciones, pues significa que vas a tener que sangrar, ¿no? Y justamente ahí mencionan algunos tipos o los más bien los tipos que existen, Neyman, y que justamente por eso explicaría por qué en algunas ocasiones, durante el primer acto sexual, habría o no necesariamente la presentación de sangre. Ah, ok. Entonces, esto que se ha creído donde si no sangras, no eres virgen, no tiene nada que ver con eso y el himen, pues no nada más es algo se rompe, se fisura, se lastima por un acto sexual, sino también, pues lo que tú dices, una caída, el estar en una bicicleta, o sea, y que existen diferentes tipos y en función de ello, pues es tal vez la dureza o la fuerza que pueda tener. Sí, claro, porque inclusive en ocasiones
puede llegarse a ser como un poco flexible, pero también ocurre otra situación, ¿no? Digo, es muy raro los casos, pero puede haber una renovación o reconstrucción, y entonces dirían, ah, entonces, ¿qué pasó, no? O sea, ¿es doble B o doble bien? Pues no. Entonces, por eso, te vuelvo a repetir, la OMS menciona que se evite como esta situación de volver como o dársele ese peso, esa importancia, porque volvemos a la misma situación. Una mujer no vale por el hecho de si ya uno inició una vida sexual, porque al final de cuentas también hablemos que una vida sexual placentera es también parte de una buena salud mental Sí, por y que también supuesto. es una necesidad fisiológica, porque si no, una situación real, ¿no? Como nacemos todos, independientemente de que vengamos de un esperma y un óvulo, pues venimos de un acto sexual. Cuando se puede dar de manera natural. Efectivamente, sí, bueno, en ocasiones a lo mejor in vitro y esa es otra situación, ¿no? Pero obviamente volvemos a lo mismo, que esto tiene más que ver como con un contexto más allá de cultural, es más religioso, ¿no? Y entonces justamente esta situación, este peso, este contexto de que la pureza tiene que venir justamente desde el centro del órgano de una mujer, que Ujú. justamente tiene que ver el reproductivo, ¿no? Sí, sí, así es. Ok, Me bueno, parece que hace un momento alguien participó. Bueno, vi que apareció algo, no sé. nos decía Mormel que como dice la comadre Talía, si no me acuerdo, no pasó. Excelente, me parece perfectísimo. Sí, Mormel, y sí, ¿eh? Si no me acuerdo, nada ocurrió ahí. Ok, la siguiente, Moni, por favor. Ok, bueno, esto es algo muy importante, ¿no? La decisión siempre va a ser personal. ¿Y por qué digo personal? Porque pareciera o no, pero muchas de las ocasiones, y esto no solamente lo única bien en el aspecto de la mujer. También creo que aquí es importante hablar también, inclusive de la primera vez de los hombres, que si bien es cierto, pareciera que no tiene la mejor tanto realce o contexto como en el aspecto en teoría de una mujer, pero muy poco se habla de los hombres. O sea, qué tan placentero, tan traumático o tan grato puede llegar inclusive a ser para ellos el primer encuentro sexual, porque me queda claro que también los varones se encuentran con un sinfín de interrogantes y también de dudas y miedos. Ujú. Sí, y es algo que es más común el hablarlo acerca de las mujeres y de los hombres, ¿no? Pero también implica en ellos, pues, es un impacto, o sea, también a nivel, o sea, a nivel físico y a nivel, emocional, por, pues, todas las cuestiones, lo que tú dices, ¿no? Qué tan placentero puede ser, realmente si lo disfrutan, esos temores, esas inseguridades también, sobre todo las observaciones o comentarios que ellos también reciben y perciben. Efectivamente, ¿no? El temor de que eres buenos hombres si no haces disfrutar a tu mujer, o el hecho de que si no duras más, o sea, Ujú. o el tamaño inclusive del miembro, ¿no? O sea, ellos Sí. también se encuentran con una infinidad de inseguridades, como tú lo acabas de mencionar, y miedos, al igual que nosotras las mujeres. O sea, las mujeres estamos bajo este estigma también meramente social, en donde se idealiza el cuerpo de una mujer, ¿no? En donde el cuerpo perfecto no tiene celulitis, no tiene estrías, no debe haber gorditos, todo debe ser como perfecto, ¿no? Inclusive no debe de haber brillo. Sí, todas esas ideas con las cuales uno pues va creciendo. Efectivamente, entonces eso es importante, la decisión es de cada una. Y que en este caso sí me interesa como recalcar algo que menciona, ¿no? No le debe como que esta parte exclusividad, no es exclusividad, es más bien como de, es un regalo que se lo voy a dar o se lo voy a entregar a fulanito o a sutanita, ¿no? O sea, esto es algo propio y meramente personal. ¿Por qué? Porque tú lo quieres, porque tú lo deseas, porque tú lo vas a disfrutar. Y con muchas ocasiones, no solamente lo digo en las mujeres, pues las mujeres como que vamos más por la parte romántica, es decir, de la entrega por amor, ¿no? Pero en el caso a veces de los hombres se ven más obligados por también, y no dudo que también aplica para las mujeres, cuando el contexto cultural y social influye, ¿no? Y más cuando llegas a una edad o a un grupo de amigos o amigas donde
ya todos ya han tenido experiencia y a lo mejor tú no. Y entonces te encuentras bajo la circunstancia de la pregunta o la interrogante, ¿y tú por qué no? ¿No? Cuando Ok. también, ¿qué de malo tiene si tú no quieres o no te sientes preparado o preparada? Y no es lo que tú dices, a quién quiero otorgar o a quién le quiero dar este regalo, o sea, con quién estoy convencida o convencido de querer compartir y de querer estar juntos. Y fíjate que esto, Marta, hola Marta Velázquez, buenas noches, bienvenida, muchas gracias. Como pareja deben estar los dos en el mismo plan para tener la misma satisfacción sexual, emocional. Y va justamente con lo que tú mencionas ahorita, del con quién sí quiero estar y con quién no, y que es válido decir, ¿sabes qué? No. Claro. Un saludo, doctora. Marta Velázquez es una médico con la cual tengo el gusto de poder trabajar Ah, a la par. qué gusto que esté por acá. A varios las estuve promocionando, invitando, entonces para mí es un gusto también poderlas ver por este medio. Sí, sí, gracias, qué bueno que sí pudo conectarse la doctora. Sí, efectivamente, como te mencionaba, ¿por qué? Porque volvemos a la parte en donde, ¿qué tanto peso hay en torno al grupo en donde cada quien se encuentra? Y que si bien es cierto, esto implica un poco más a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? Porque es la edad en el experimentar, en donde justamente el vivir el momento puede hacer que de alguna manera se arriesguen y pueda ser algo positivo para ellos, pero también puede ser todo lo contrario, una experiencia negativa. Ujú. Y que volvemos al mismo, ¿no? Fíjate que hace algunos años, yo recuerdo que estaba como por mi tercer trabajo y en el grupo donde nos encontrábamos éramos puras mujeres. Y digo, es muy enriquecedor a veces poder trabajar con varias y poder compartir como las experiencias, ¿no? Entonces, cada una hablaba como justamente esta situación, ¿no? Porque siempre lo he dicho, para los hombres como que es un tabú y creen que las mujeres no hablamos de sexo. Claro que sí, lo hablamos mucho más entre nosotros, Sí. ¿no? Y entonces Sí. me acuerdo que yo igual era la más grande de todas ellas y me acuerdo mucho de una de ellas, me compartía que en ese entonces, cuando ella era estudiante, es abogada hoy en día, en ese entonces, cuando ella era estudiante, tenía igual su grupo de amigas. Entonces, dentro de ese grupo, había una chica que todavía no iniciaba su vida sexual. Y entonces, pues así nos estuvo como comentando, ¿no? Así como estaba solamente escuchando. Y para mí lo impactante no es el hecho de que la chica no quisiera, ¿no? Eso no, sino, siempre lo he dicho, ¿qué tanto es, justamente te vuelvo a repetir, el peso social, el contexto y sobre todo lo que tú también quieres y deseas o esperas? ¿Por qué? Porque resulta que dentro de ese grupo de 5, una de ellas, digo, nunca falta la que quiere resolver la vida de todos, aunque a veces no pueda con la suya, ¿no? Y Sí. le dijo, no, amiga, ¿cómo es posible que tú todavía no? Y entonces ella se dio la tarea de reservar el hotel, de agendar el día y la fecha, inclusive le habló al novio de la chica y le dijo, ¿sabes qué? Tal día, tal hora, ¿no? Y yo así como que solamente escuchaba, ¿no? Yo dije, bueno, pues la chica a lo mejor va a decir, pues no, ¿no? O sea, es como porque al final de cuentas es tu vida personal, íntima, y que no le tienes por qué dar explicaciones a nadie, porque todos tenemos una vida personal, sexual e íntima y que se vale que la quieras compartir o no, porque es Ajá. personal, ¿no? Y yo dije, bueno, pues a lo mejor ella va a decir que no, o tal vez sí, pero pues eso es una cuestión, como mencionaba la doctora Marta, de dos. Sí. Al final de cuentas ella terminó cediendo. Y entonces ahí es donde me quedé con mi cara de, ¿es en serio? Y yo dije, bueno, qué padre para esta chica que ella de verdad lo disfrutó y sí estaba segura de que quería, porque aunque fuera su novio, así hubiera llevado 2 años, 3 años, un mes, 2 meses, si ella quería, está perfecto. Pero si Sí. lo haces más por un contexto de presión, creo que eso no está padre. Y entonces es algo como que siempre le recalco a los chicos, a los adolescentes, y les menciono que el círculo social en el cual se desenvuelven va a tener una gran influencia en ellos y que Sí. tienen que elegir sabiamente
quiénes son sus amigos, pero para empezar es importante entender el concepto de qué es para mí una amiga y un amigo. Porque a mí me queda claro, para mí Yanka, ¿no? Ahora, obviamente siendo una adulta, pero siendo más joven también lo sabía. Y yo siempre Ujú. dije, un amigo, una amiga, jamás va a obligarme a hacer algo que yo no quiera. Y que hoy de adulta sigo pensando en lo mismo. Y si me está Sí. obligando a hacer algo que yo no desee, creo que vale la pena replantearme si esa persona la quiero seguir teniendo en mi vida o ya no. Sí, porque nadie, lo que pones tú ahí, la decisión es tuya y si nadie debe obligar, nadie puede presionar. Y en esta cuestión de los amigos, pues quien respeta esos, esos pensamientos, ¿no? Y que muchas veces lo que tú dices, pues, por esa presión social, esa cuestión de la gente con la que uno se rodea, pues sí, muchas veces tiene mucho que ver en la toma de decisiones. Y ahorita que te dices esto, yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, tenía pues el grupo de compañeros y compañeras con los que yo me juntaba, pues eran personas que ya habían tenido pues su primer relación sexual. Y en mi caso, pues no era de esa forma. Entonces, conmigo me acuerdo que era la burla, ¿no? Y la broma. Me decían que era la virgencita. ¡Ay, ahí viene la virgencita! ¿No? Y de momento decía, pues es la burla de ellos y francamente, pues no era algo agradable. Sin embargo, tampoco fue algo que me haya hecho tomar la decisión de, ay, ya para que no estén molestándome o para que no estén burlando, voy a hacerlo. Sin embargo, tenía una compañera que sí le causaba mucho impacto y de momento fue, es que ya no quiero que me estén diciendo y entonces, pues voy a intentarlo. Y yo, pues no, o sea, no es como por presión, es por convicción el hecho de decir, pues sabes que no quiero, pero algunas veces sí causa un impacto muy fuerte las burlas que se pueden hacer, ¿no? Y si a las mujeres causa presión, pues con los hombres también es otro punto importante, el que estén presionando, el que estén diciendo, y ahorita lo que tú comentas, que les dices a a los adolescentes es proporcionarles esta seguridad para decir, pues no dependo de nadie, o sea, tampoco necesito que sepa la gente, o sea, si ya lo hice o no lo he hecho, es algo muy personal, pero sí que se tome pues por convicción para que esa vez, esa primer vez que ellos van a estar con alguien más, pues sea bajo convicción y bajo elección también. Efectivamente, Mani, y que tú lo acabas de decir, aquí algo, o más bien un factor bien importante, desde que estamos o somos jóvenes, desde niños más siendo jóvenes y ya en adultos con mayor razón, es el conocerse a uno mismo y el estar seguro de quién eres. Digo, al final, indudablemente somos seres sociales, no podemos ser seres aislados, necesitamos convivir hasta el que es mucho más selectivo, porque si hablamos de entre el introvertido y el extrovertido, hasta el más introvertido también tiene su propio círculo, a lo mejor mucho más cerrado, pero tiene su propio círculo de amistad. Ujú. Entonces, cuando le das mayor peso a lo de afuera que a lo que tú quieres, es mucho más factible que te dejes llevar e influenciar y termines haciendo algo que ni siquiera deseas ni quieres solamente por agradar. Y eso está cañón. Sí, sí, no, y pues hay que hacernos caso, esos jóvenes, pues, que tengan esa tranquilidad de que puedan tomar esa decisión pues, con responsabilidad y realmente estar seguros de lo que van a hacer. Y sobre todo porque, mira, yo creo que al final, sin importar mm, qué decisión tomes en tu vida, y no solamente me refiero en la vida del entorno sexual, en todo, porque siempre tomamos decisiones en nuestra vida, habrá decisiones en las cuales a lo mejor te arrepientes y en otras en donde estás, aceptas, ¿no? O realmente lo disfrutas, independientemente, a lo mejor de en qué entorno hablemos. Pero aquí lo importante es que te quedas con la experiencia y más aún el aprendizaje. Pero más allá del aprendizaje y la experiencia, es inclusive entender que eso es algo que te queda para ti de manera personal y que es algo o que te construye o te destruye. Y entonces, siendo algo mucho más importante en el tema justamente sexual, ahí es donde sí les hago un poquito de hincapié. ¿Por qué? Porque quieras o no, y hay estudios, no me dejarás mentir, Moni, en donde justamente se habla que una connotación
punitiva o negativa de un encuentro sexual termina traumatizando a la gente de por vida. Sí, Entonces, sí o sí, la primera experiencia cuenta muchísimo. Y no considero que solamente es algo que gire en torno a lo cultural y social, solamente a las mujeres. Yo creo que esto es algo que también incluye a los varones, sí, porque es su definitivamente. propia construcción de lo que ellos consideran ser más hombre o menos hombre. Y que esto pues sí, sí va a impactar, o sea, en sus futuras relaciones, creo que es algo, o sea, podrían decir, ay, ya, no es para tanto, no sé, hay gente que le genera un estrés postraumático, o sea, porque fue tan traumante, entonces no es tomar a la ligera y esta parte de las bromas o de los, sí, de las bromas, sí es importante cuidarla, a lo mejor es alguien que puede llevarse y bromear muy fuerte, pero pues también no implica que no impacte, solo que los hombres lo van disimulando y tal vez eso, al tener que disimularlo, les lleva a actuar de formas muy diferentes que no tiene que ver con algo que a ellos les pueda gustar también. Ujú, efectivamente. Ujú. Bueno, le pases a la siguiente, por favor. Claro que sí, Bianca. Ok, yo creo que todas las mujeres en algún momento, cuando tuvimos la oportunidad de hablarlo con nuestras amigas, que es siempre con quien más nos acercamos, ¿no? Eh, la pregunta, ¿no? La primera pregunta siempre es como, bueno, duele mucho, así como que, aparte de los litros de sangre que uno piensa, ¿no? Que van a salir, si es que salen. Y bueno, efectivamente, vuelvo a lo mismo. Más allá de un dolor físico, entendámoslo también como un dolor que puede quedarse más, y vuelvo a lo mismo, como una experiencia traumática, emocional y mental, más allá de lo físico. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que si hay un buen preámbulo, una buena estimulación mutua, no necesariamente tiene que ser algo que no puedas tolerar en cuanto a un dolor físico. Y que no importa si es tu primera, segundo o tercer encuentro. Porque también hablemos, por ejemplo, por aquellas mujeres que tienden a tener resequedad, ¿no? Y que Sí, esto tiene que ver más con cuestiones no solamente de la edad hormonal, sino por muchos factores. Entonces, en el caso de la primera vez, si nos vamos al hecho de que muchas veces se quedan con la idea de que la primera vez tiene que ser algo meramente genital, ¿no? Pene vagina. No. Entonces, siempre se recomienda, se sugiere como la parte del preámbulo, de, pues obviamente estimular las caricias, los besos, para que posteriormente se llegue al acto sexual. sí. Sí, para que haya este contacto también a nivel personal, o sea, no solamente sea meramente llegar y inmediatamente, ¿no? Ya estamos aquí, sino tener este preámbulo. Hasta hay una imagen, ¿no? Donde están dos niños y Elizabeth, ya nos desnudamos, ya me puse encima de ti, ¿y ahora qué sigue? Pero él está paradito y yo, pues sí, sí es cierto, o sea, como es en ese momento pues es el no saber y también es muy bueno poder pues comentar, oye, sabes que pues no sé, ¿qué vamos a hacer y cómo va a ser esto? Porque pues creo que esa comunicación y esos nerviosismos es el poder compartirlo, ¿no? También en ese primer. Claro, y que justamente aquí vamos a la primera y la más importante, ¿no? Fíjate, y cuando estaba haciendo, más allá de la presentación, cuando hablábamos de cuál sería el tema y cómo se abordaría, fíjate, es muy curioso porque obviamente buscando información para hacer la presentación y todo, me quedé con algo que al final de cuentas creo que eso es algo que pasa en todos lados. A todo mundo le pregunta, menos a la persona que a veces con la que vas a estar. Y ahí es donde me doy cuenta que justamente la mala comunicación no solamente viene desde familia, desde el trabajo, se maneja en todos los contextos y justamente el choque o el golpe en parejas tiene mucho que ver justamente con esta situación. Interpretamos, suponemos, imaginamos, pero nunca se pregunta. Y no nada más me refiero a un encuentro sexual, sino inclusive desde un malentendido. Entonces, aquí lo que tú acabas de decir es muy cierto, la comunicación. Si yo no tengo una buena comunicación con mi pareja, ¿cómo espero que el encuentro sea satisfactorio mutuamente?
Sí, esto es uno de también de esas prioridades en un encuentro, porque lo que tú dices, o sea, es preguntarle a otros, ¿no? Es preguntarle a la persona cómo va a estar. O sea, no es, ¿cómo querrá ella no sé, es como llegar y preguntar, ¿cómo le hago su cóctel de frutas? No, pues no le preguntes a los de afuera, sino más bien, oye, ¿a ti qué fruta te gusta? ¿Cómo te gusta? Es Exacto. abordarlo. Sí, ¿no? Y ahorita que dices cóctel de fruta, por ejemplo, me ocurre, ¿no? Imaginando, ¿no? Tú efectivamente te entusiasmas o lo haces o lo planeas imaginando desde una comida, ¿no? Y dices, no sé, voy a hacer un postre, va. Y a lo mejor se te ocurre hacerlo, no sé, de fresas. Y supongamos que esa persona es alérgica a las fresas. Y tú te puedes ofender si esa persona te dice que no lo quiere. Y tú puedes decir, me esforcé, pregunté, nunca se lo hice a nadie y a lo mejor contigo quise hacer la excepción y tú me dices que no. Sí, Y si no entiendes el contexto, lo vas a tomar como algo personal, ¿no? sí, Se te va a quedar como una experiencia. Entonces, justamente aquí es desde el hecho de preguntar y que justamente en el sexo no es diferente porque volvemos a lo mismo. Fíjate que estaba, te digo, checando varios artículos para poder obtener información. Y fíjate, es interesante. O sea, si bien es cierto que los hombres tienden mayor a tener mayor deseo sexual que, digo que no, no es que diga que las mujeres no lo tengamos. Obvio, sí lo tenemos, pero ¿qué ocurre? Aquí tiene mucho que ver la cuestión de los niveles hormonales. Es decir, ellos al manejar testosterona, los niveles pues son muy altos, entonces el deseo es mucho mayor a lo mejor al que nosotras podemos llegar a tener y que obviamente se despierta bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Checando un artículo mencionaba, ¿no? Cuando tú no besas mucho a tu pareja, es decir, un hombre no besa tanto a su esposa, ese deseo se va apagando más en la pareja, porque no hay esa conexión. sí. ¿Y Y qué es me lo refiero necesario? desde el beso, porque si nos damos cuenta desde nuestro desarrollo, y no me refiero meramente biológico, me refiero también desde nuestra construcción social, no, disculpa, psicológica, porque nuestra primera etapa, ¿cuál es? De acuerdo a Freud. La oral. Efectivamente, porque por la boca empezamos a descubrir el mundo que gira alrededor de nosotros, nuestro contexto. Exploramos, entonces por eso los bebés todos se meten a la boca. Entonces, Ujú. no es novedoso, inclusive, y digo, no sé si eso te pasó a ti, bueno, a mí sí me llegó a pasar, ¿no? Mi primer novio, ay, no. Para mí fue muy traumático y es algo que hasta les da risa a mis amigas, ¿no? Cuando se los cuento. Porque, fíjate, o sea, yo de por sí considero que a veces hubieron etapas que viví un poco a destiempo, no me arrepiento, obviamente, pero pues obviamente, pues sí, lo que te decía, las experiencias o te enriquecen o te traumatizan, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que pues, no me estaba tan, bueno, feo no era físicamente, pero ¿qué ocurre? Cuando nos besamos, a mí me dio mucho asco, no lo toleré, no toleré, no me preguntes qué pasó. Obviamente, pues sí, ya, besitos con otros chicos, pero pues no eran mis Ajá. novios, pero pues él era mi novio, ¿no? Entonces, yo me quedé así con mi cara de, o sea, esto me va a pasar después si yo tengo otro novio. Sí, Y me hizo dudar, ¿no? O sea, imagínate, estuvo tan cañón que yo llegué a pensar y dije, "Ey, y si, o sea, llegué al punto en donde decir, y si la que está mal soy yo, lo vi desde ese ángulo. O sea, nunca pensé que, bueno, no es que le quisiera echar la culpa a él, ¿no? Pero obviamente, pues me la eché a mí. Y entonces me quedé así como de ching. Y no, pues la verdad terminé cortando con él porque para mí el poderlo ver no era algo que disfrutar, obviamente, ¿no? sí, Y yo ¿no? dije, no, en lugar de gozarlo, pues lo estoy sufriendo. Y dije, no, pues del otro ni hablemos, ¿no? Que dije, si no puedo llegar ni a la primera liga, mejor ni digo de las demás. Sí, Entonces dije, no, y corté con él. No, ya después me di cuenta que no, el problema no era mío, simplemente no había esa química. Y que es curioso, porque fíjate, desde un beso, tú sabes que eres compatible también con otra persona, sí, claro. físicamente hablando. Y que efectivamente menciona algunos estudios que el hecho de que tú disfrutes de un beso con alguien habla de si en un futuro tú deseas tener hijos, de esa compatibilidad
genética que podría haber entre tus genes y los genes de esa persona. Ok. Y sí, Entonces, que es parte importante de también. claro, entonces, o sea, hablar desde el primer encuentro, no solamente bueno, no nada más lo digo por nosotros quienes a lo mejor ya pasamos esa experiencia, pero sí para los que van a iniciar, o inclusive ya hasta nosotros, ¿no? Tampoco es malo, es entender la importancia tan solo desde un beso. Sí, claro. Y que es muy necesario. Totalmente. Sí. Ay, que también son bien ricos, ¿no? La verdad, porque es también parte es también hablar de erotismo, es también hablar de esta parte del preámbulo. O sea, si tú disfrutas esa parte, pues qué padre, porque si también esa parte ya no la disfrutas, entonces algo pasa. Sí, 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 y es un todo lo que se va englobando para pues poder llegar hasta ese momento de ese encuentro, porque pues son aspectos importantes que te van generando una conexión. Claro, indudablemente. Y fíjate, hay un libro que casi siempre se los recomiendo, no nada más a mis pacientes que ya a lo mejor vivieron una unión en pareja o que van a vivir o que tuvieron un noviazgo. Se llama Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman y que habla justamente de estos 5 y que es algo que como que he ido haciéndolo praxis, diría la maestra Patti. Ujú. ¿Por qué 5 lenguajes, no? Si lo vemos desde un punto central tenemos 5 sentidos, 5 maneras de conectar, 5 maneras diferentes de amar desde estos 5 sentidos. ¿Qué pasa cuando, imaginando tu pareja o la pareja de cualquiera, a lo mejor incluyéndome, habla un lenguaje diferente al que nosotros tenemos? Ahí es donde también vienen los choques. Si yo no entiendo el lenguaje del otro, el otro o la otra persona se va a sentir poco amada por mí o viceversa. Y entonces, justamente hablando desde el parte del contacto físico del sexo, que se resume a un lenguaje que es el físico y que justamente no se refiere solamente a la meramente sexual, sino es desde la caricia, el beso, el apapacho, culminando en el acto sexual. ¿Qué pasa si tu pareja maneja ese lenguaje y es su primer lenguaje y da la casualidad que tú o yo o cualquiera fue el menos lenguaje que manejamos en nuestra familia, ¿no? Y eres más seco, eres más seca, eres poco expresivo, poco expresiva. La otra persona no se va a sentir jamás amada por ti. Ujú. Y también hablemos de esta compatibilidad, porque también es importante entender que manejar el lenguaje en la parte sexual en la cama, que si bien es un consentimiento de dos, es, si no nos entendemos en una cama, tampoco nos vamos a poder entender en los demás contextos. Obvio, no lo resumo que todo, o sea, si tienes el sexo genial, todas las áreas van a estar bien, no, pero también es una parte que equilibre una relación, porque pues Claro, imagínate, vivir una relación en pareja que vivas como hermanos, pues entonces tú dime qué clase de relación es, así es. ¿no? Y la parte sexual también es fundamental en una pareja. Sí, sí, sin duda, es algo que forma parte pues de esa diferencia entre ser amigos y establecer ya una relación de pareja, sino lo que tú Y, dices, pues nada más es la compañía. y que complementa, es una Ujú. complementación de una situación de dos. Sí, Por favor, Moni, la siguiente. sí, claro. Esta, ¿no? Es importantísima. Conocer nuestro cuerpo y saber qué es lo que nos gusta. Fíjate que es algo como que me doy cuenta que existe mucho tabú en cuanto al sexo en las mujeres más que en los hombres. Es decir, para los hombres la masturbación es algo muy normal, hablarla y practicarla. Pero en las mujeres, cuando yo les toco el tema de la masturbación, me doy cuenta que la mayoría lo ve como con horror, con miedo, como de no hables de esas cosas, ¿no? Así como que, no sé, perdón, no sé si consideran que es pecado Ujú. o eso no es de Dios o qué sé yo, ¿no? Eh, y yo ahí es donde les digo, ¿cómo esperas que la otra persona sepa que te gusta? Tú no sabes lo que te gusta a ti. Y esto es, o sea, es tarea de dos, ¿no? Es decir,
Si yo no sé qué me gusta a mí, ¿cómo espero que mi pareja conozca lo que a mí me gusta? Y viceversa. Necesario Y conocerse para poder hablar de lo que pues sí gusta y de lo que no gusta también. claro, porque también un error que puede llegarse a cometer, y no solamente en la cuestión de la primera vez, para las personas que han tenido más de 2 encuentros sexuales con otra persona, ¿no? Que también es muy libre y muy respetable, confunden y creen que lo que le gustó a la persona con la que estuvieron les va a gustar a la otra o al otro, y es un error. O sea, somos diferentes. Aunque seamos hombres y mujeres, no a todos nos va a gustar lo mismo, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, una vez platicando con amigas, me comentaba, ¿no? Una de ellas, que le molestaba a lo mejor que su pareja durante el acto sexual la nalgueara, ¿no? Y otras dicen, no manches, a mí me encanta, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate, si lo haces a la que no le gusta, se va a encanijar en lugar de disfrutarlo. Y a la que le gusta, la tratas bien y va a decir, pues, o sea, sí está padre la parte romántica, pero pues a mí me gusta también otras cosas, ¿no? Claro, cada quien va teniendo gustos muy diferentes. Exacto, entonces también se cae en un error, siendo hombre o mujer, con la pareja que estés, dar por hecho que conoces el cuerpo y la anatomía y ya te sientes como que un Don Juan o una doña lo sé todo, cuando no es cierto. No lo que le gustó a Fernando le va a gustar a Perengano, ¿no? O no lo que le gustó a Lucía le va a gustar a Andrea. Así es, cada quien tiene diferentes gustos. Ok. La siguiente, mano. Claro. Ay, Ok, fíjate, esto es algo muy interesante. El disfrute sexual o sea, si va a haber un orgasmo, la parte de la primera vez. Realmente, si bien es cierto, el orgasmo es la culminación de un acto sexual, y ahí se ve como un circulito en donde menciona, digo, realmente no hay como una receta, ¿no? En donde diga, sigue esta serie de pasos y vas a llegar a la meta sí, ¿no? o vas a obtener el resultado. No, somos diferentes. Pero ¿qué ocurre? Si es necesario, uno, conocerse, dos, tener la comunicación, tres, que el orgasmo, vuelvo a lo mismo, es la culminación de un acto, y que así lo menciona la OMS, que es justamente como la satisfacción de la culminación de un acto, que puede ser mutuo y también de manera individual, pero que al final esto es algo que también se trabaja de dos ángulos, y lo sabes. Una es desde la parte física y también la parte psicológica. Hay mujeres que, digo, casi más se habla como en el tema de mujeres porque tiene que ver más con la percepción de la parte cultural y religiosa que cada uno haya tenido desde su casa. Entonces, si tú lo percibes como el sexo como algo pecaminoso, algo malo en tu entorno, porque si te lo hicieron pensar y creer, y tú así lo crees, eso va a evitar que tú lo disfrutes con tu pareja, ¿no? El sexo. Pero si Sin tú no duda. te metiste bajo esa línea, obviamente, pues tú no vas a tener como ese tema. Entonces, algunas mujeres sufren de anorgasmia justamente por esta situación, que es más, no la parte física, porque primero es descartar si hay un tema fisiológico, y una vez que se descarta, pues tiene más que ver con la parte psicológica, ¿no? Porque muchas veces o es el nivel de estrés que manejas, el que lo ves más como una obligación de, "Ay, pues porque mi pareja quiere, aunque yo no tenga ganas, y, o porque me veo más forzado, porque tengo miedos, o porque, shalala, shalala, los 20,000, a veces, ¿no? Monstruos que nos cargamos o fantasmas, ay, no, porque me voy a ver mi lonja, ¿no? Sí. Entonces, pues ya desde ahí, ya pinta más las cosas justamente para poder tener como un disfrute. Sí, cosas que van ahí impidiendo por estar pensando en otras, lejos de poder disfrutar el momento. Efectivamente, entonces justamente ese es el punto. Para conseguir un orgasmo, no es solamente la parte, volvemos a lo mismo, ¿no? Genital, pene, vagina, porque realmente hay un pequeño porcentaje para que realmente una mujer obtenga un orgasmo que tenga que ver directamente con la penetración, porque recordemos que las paredes vaginales sí tienen conexiones, pero no necesariamente de un disfrute total. Nosotros las mujeres podemos obtener múltiples orgasmos porque nuestros puntos centrales son desde los senos, el clítoris, y entre otros, a lo mejor otras zonas que podamos considerar erógenas, ¿no? En nuestro cuerpo.
Desde, por ejemplo, yo, Bianca, a mí no me gusta que me toquen los pies. Y eso es en general, ¿no? O sea, hasta para cortarme las uñas, yo me las corto solita. Nunca me ha gustado que me agarren los dedos. Entonces, imagínate, si mi pareja quisiera, no, pues pobrecito, yo creo que le doy una patada. Entonces, es desde ahí, ¿no? Es qué te gusta, qué no te gusta. Y si tú no le dices eso, pues ya valió, ¿no? En lugar de que hasta el otro va a decir, ay, creo que ni le gusta que la toque, ¿no? Así de, Sí, reciben fuertemente. Entonces, volvemos a lo mismo. Justamente mucho tiene que ver el hablarlo y el comunicarlo con la persona con la que estás. Porque volvemos a lo mismo, sin importar si es o no la primera vez de un joven, hombre o mujer, adolescente o no adolescente, porque también hay mujeres que no necesariamente son jóvenes aún o adolescentes y se vale, ¿no? Que a lo mejor aún no han experimentado la parte sexual con alguien más y que volvemos a lo mismo por los miedos, los tabús, por el hecho de que se quedaron con una idea, creen que es más de ellos y no es cierto, porque me queda claro algo. El cuerpo de cada uno de nosotros es no propio, pero es mentira hasta cierto punto, porque al final pareciera quien termina decidiendo si podemos disfrutarlo o no, tiene que ver más con las creencias que nos dieron desde que somos niños. sí. Entonces, desde ahí, ya nosotros, siendo niños y ya después en adultos, se va a ver reflejado en nuestra vida sexual, porque volvemos a lo mismo. Una vida sexual no necesariamente tienes que vivirla en pareja, puede ser de manera individual y propia, y se vale, pero que estés a gusto contigo. Porque también, hablando de una vida sexual plena y saludable, es que lo disfrutes aún siendo contigo mismo. Y en ese pleno mismo, más allá de una masturbación, que ames tu cuerpo y aceptes, Sí, más allá para, de que el otro lo acepte. sí, no, porque es empezar desde uno para que realmente pues se pueda llegar a este culminación, ¿no? El vivenciar realmente ese momento y no estar con situaciones en la cabeza. La siguiente, Moni, por favor, Sí, que claro. creo que ya el tiempo se nos va a esgotar. Sí. Ok, híjola, ¿no? Ya como para sintetizar, en las falsas creencias, ¿no? Sobre el primer encuentro sexual, las más frecuentes. Y dice justamente, ¿no? La parte principal, yo creo que la mayoría de mujeres nos generaron como este tabú, más allá del miedo de, después de que tienes relaciones, tu cuerpo cambia, ¿no? Que según te ensanchas de la espalda, que de la cadera, que te cambia la mirada, que ya caminas chueco O y que se que te fue el caballo. ándale, ¿no? Y yo así como de, y fíjate, es muy curioso porque preguntándole y abriéndonos así como con las mujeres, y eso es padrísimo poder tener esa conexión con otras mujeres y te das cuenta justamente, ¿no? De esta situación que te llenan de miedos, volvemos al mismo, ¿no? Y eso es lo que termina evitando que lo termines disfrutando. Es como Ujú. si te dijeran, ¿sabes qué, Moni? Te invito a comer, pero no te pidas el platillo más caro porque no va a alcanzar, ¿no? Y entonces tú vas a decir, entonces, ¿para qué me invitas a comer, no? Y me vas a decir Sí, que pues, mejor me limite. Entonces, sí, vuelve lo claro. mismo aquí, ¿no? O sea, es así como de sí, pero no. Ajá. Sí, pero. Ándale, sí, pero no. Entonces, justamente, ¿no? Toda esta parte digo, parte de ello es entender que también físicamente se generan algunos pequeños cambios, pero no es algo que vayan a notar los demás, es algo que se da normalmente en nosotras, que es justamente que es pues obviamente la inflamación de la vulva, porque pues toda la sangre se va a la zona central genital, obviamente pues también al pene para que pueda tener una erección. Ujú, Este, bueno, en este caso, pues la respiración cardíaca se eleva, hay sudoración, la piel se enrojece y pues obviamente es esta situación de que pues nuestro cuerpo no va a cambiar, ¿no? Obviamente sí, cambiamos, pero con el paso del tiempo, es decir, biológicamente nuestro cuerpo no sigue siendo el mismo cuando ya somos adolescentes, ya no vuelve a ser el de un niño, y cuando somos adultos pues ya no tenemos a lo mejor la misma, el mismo colágeno, ¿no? De cuando teníamos 15, pero no por eso significa que pues sí. obviamente el sexo pues obviamente genere un gran cambio que tú digas, ah, ¿no? Y a mí, fíjate, me llama mucho la atención porque llegábamos a abordar ese tema y una vez preguntándole a un grupo de amigas, yo les decía, ¿tú puedes oler cuando una persona tuvo sexo? Y la mayoría me decía, no.
Y yo me quedé con esa duda porque una vez a mí me la preguntan, oye, ¿tú puedes oler cuando alguien tuvo sexo? Y yo, pues no, digo, yo supongo que si le preguntas, pues a lo mejor sabrás, ¿no? Pues ya así que tú digas, puta, ¿no? Así de, bueno, ya estuviste ahorita con tu pareja, estuviste con tu... Pues no, a menos que pues yo creo que tú lo digas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Las falsas creencias de lo que gira o en torno a la parte. Y Mm, que fíjate, es muy curioso, yo cuando iba a la universidad también tenía una amiga que tenía su novio, pero vivía con su abuelita, entonces era muy estricta con ella y sus hermanas, y más con esta amiga porque era la mayor. Y me acuerdo que ella tenía un terror, que bueno, su mamá abuelita, porque era su abuelita, pero fungía como su papel de mamá, ajá, se enterara que ella ya había tenido relaciones, ¿no? Porque cómo le iba a ir. Y yo así me quedaba así con sí, mi cara de, no manches, ¿no? Está cañón vivir bajo esa línea en donde, a ver, tú, mamá, lo hiciste, tu abuela lo hiciste, sino entonces, ¿cómo nació mi mamá? ¿Cómo nací yo? Y entonces me vienes a recriminar algo que yo también quiero y que tú hiciste, ¿no? sí, Y fíjate, paradoja, es sí. irónico, se condena una situación que humanamente hablando es natural. Ujú. Y que no hablemos no solamente desde el punto reproductivo, porque esa no es la finalidad. La finalidad es conectar emocionalmente, sensorialmente, emocionalmente y físicamente. Por supuesto. Pero sí está mal visto. Y lo que tú dices, no sé, irónicamente, pues es algo que ya también experimentaron, pero cuando es esta hija, dicen, no, ¿cómo? No es posible esto. Ajá, así de yo sí lo hago, pero tú no. Ajá. Sí, Bueno, y la siguiente, Moni, por fin. sí, Ok, hablar, ¿no? Esta parte volvemos a lo mismo, de la pareja, es importantísimo hablar lo que se tenga que hablar, las necesidades, las preguntas que sean necesarias, desde el hecho que te gustó, no te gustó, lo disfrutaste, no lo disfrutaste, qué podemos mejorar. Porque la idea es que no solamente la primera vez sea algo que sea inmemorable, sino que cada experiencia sea única y también diferente, porque también si no, pues, te quedas enganchado que siempre va a ser lo mismo, ¿no? sí. Sino que se vaya haciendo de formas diferentes para que, pues, Claro, ¿no? Es como lo comer disfruten. imaginando cuando estás enfermo, ¿no? Y que el médico te manda a comer puro pollo y dices, ay, pollo, voy a odiar a mi pollo. Bueno, sí, pero recuerda que el pollo, preparándolo de muchas maneras, sabe bueno. Ajá, pero si Entonces, siempre va a ser caldo de pollo, dices, ay, no. ¿no? Pollo con verduras. Ajá, Entonces, no manches, ya no quiero ver ni el pollo ni en foto, ¿no? Entonces, sí, pasa lo eso mismo ser con el sexo. variado. Cuando se vuelve Ujú. una rutina, cuando se vuelve una monotonía, cuando se vuelve aburrido. Sí, ya pierde ahí como esa parte agradable y placentera. Totalmente. Entonces, también aparte de lo que es disfrutar, es buscar innovar, meter nuevas situaciones, porque también es otra situación, ¿no? El hecho de que muchas veces se creía que para poder vivirlo plenamente, pues tienes que estar casado, juntado, y no, o sea, también es ese chance de poderlo vivir y que no porque ya estés con esa persona, caer en la rutina o caer en lo cotidiano. Es experimentar también esa chispa y buscarla ambos, no solamente una, porque no es que una esté obligada, es ambos, buscar la manera de siempre que se mantenga. Sí, lo que tú dijiste, esa chispita que le da ese toque que lo hace diferente. Ujú. La Ujú. siguiente, bueno, por favor. Sí. Esto, ¿no? Híjola, no te preocupes de hacerlo súper bien. Es algo que siempre les digo a los chicos, que se quedan como con la idea a veces de, y más a los varones, ¿no? De la pornografía, de que creen que la chava va a gritar como en las películas, o que híjola, ¿no? Le va a hacer la posición tal y digo, a ver, tu novia no es contorsionista, ¿no? Digo, qué padre si estudia, pero pues no, porque obviamente pues en una película no te van a pasar la situación real de que te pueda dar un calambre, de que te caes de la cama, o sea, infinidad de cosas Todo lo que puede que saben, pasar, sí. exacto, y que eso no te lo manejan, o sea, lo único que te manejan es la penetración y el disfrute del auto, ¿no? Aunque yo creo que ni lo disfrutan, pero bueno, entonces, no, Pero es la idealización, ¿no? Tiene que es ser de esa eso. manera. Efectivamente, ¿no? Entonces, es este hecho de el
hacerlo bien es quedarte con la satisfacción, no solamente personal, porque eso es caer en el egoísmo, pero sí en esta parte de en qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, qué podemos hacer. Ujú. Sí, o sea, Y pues es eso, ¿no? No quedarse con la idea de lo que a veces se nos venden en las películas, en los jóvenes la pornografía, en nosotros las chicas también las novelas, ¿no? De la cama con rosas, las velas, en la playa, ¿no? Sí, de sí, teniendo la puesta de sol. O sea, digo, está padre, porque también es padre en la parte de la romantización, la parte de la conexión. Y que es algo que también al contrario, yo incito, ¿no? Y digo, inclusive hasta yo lo hago en mí. Digo, bueno, si a lo mejor mi pareja no es muy romántica, pero yo ven que es algo que me funciona, que a mí me gusta, que me sirve esa conexión, que me siento más relajada, no solamente lo voy a hacer para esa persona con la que estoy, lo voy a hacer también por mí. Porque a veces sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Damos por el hecho como en el organismo que es obligación del otro hacerme sentir bien, hacerme disfrutar, ¿no? Esto es, y no es mi obligación, esto es algo que uno debe de hacer porque te nace, porque tú quieres de uno y tiene porque que lo vas a hacerse, disfrutar. o sea, hay que hacerse responsable también de lo que uno Sí, quiere hacer y disfrutar y también compartir con la otra persona. totalmente. Me pasas a la siguiente porque es algo con lo que quiero concluir y finalizar, ¿no? La protección. Porque yo creo que difícilmente y es un estudio que está comprobado, ¿no? Que de cada 10 parejas solamente 3 planean y en ese planear es llevar inclusive preservativos, ¿no? O sea, me quedé pensando y dije, ciertamente en las películas romantizan, ¿no? Por ejemplo, lo que yo te decía, en el porno, pues las posiciones, ¿no? El disfrute. En el romanticismo, pues las velas, el que el chavo está súper guapo, ¿Mm? la lencería. ¿Y en qué momento pasan un condón? Nunca. ¿En qué momento pasan una protección? Entonces, hablemos desde este punto también. Amar al otro es cuidarte tú y cuidar a la persona con la que estás. Sí. Entonces, Y, entendamos que el condón no solamente sirve para que no tengamos hijos, un condón sirve para prevenir enfermedades de transmisión sexual. y lo que tú dices, o sea, efectivamente no hay ninguna de esas películas pornográficas o todo eso que se muestra tan padrísimo, hay esta protección y hay este cuidado, o sea, y es importante también, también hacerlo, porque bueno, en el caso, cuando sea tu primera vez, dices, bueno, a lo mejor no hay como alguna enfermedad de tipo venérea, pero cuando tú ya llevas diferentes parejas, no sabes, o sea, qué puede tener también la otra persona, porque hay enfermedades que no se ve nada y aparentemente está bien, pero sí es Efectivamente. importante tener ese cuidado y no solamente, como tú dices, de evitar un embarazo, ¿no? Existen cosas que sí son graves y son peores que un embarazo, o sea, un embarazo dices, bueno, ya quedé embarazada, cambia la vida, pero con algunas enfermedades, pues no. No, y fíjate que aún así, ni tanto, porque por ejemplo, bueno, imaginando, ¿no? Cuando a lo mejor es tu primera vez, tú dices, efectivamente, tú no tienes una enfermedad venérea, pero ¿qué pasa si con la persona que estuviste, y no es malo, ya tuvo otro encuentro sexual con alguien más? O sea, tú puedes decir por ti, ¿no? A lo mejor dices, híjola, yo bien no he estado con una persona tan bonita, bien, perfecto, pero Pero la la otra, persona con la que estamos ha estado solamente con nosotras, entonces es eso, vuelvo a lo mismo, ¿no? Entender, y es algo que siempre invito en las pláticas a los adolescentes y más a las chicas, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, le dejamos la obligación a la otra persona cuando esto es un encuentro y una decisión de dos, y el disfrute también es de dos. Entonces, damos por hecho que el hombre es el que está obligado a usar preservativo, es el único que debe de aprender a usar el preservativo. Y siempre se los he dicho, bueno, ok, imaginando, más allá de la confianza, tú das por hecho que él sabe usarlo. ¿Y qué pasa si él tampoco sabe usarlo? Porque tampoco ha tenido relaciones y a lo mejor le da pena decírtelo. O no hay quien le explique, ¿no? Entonces, yo también invito a las chicas a que ellas estén informadas y que ellas sepan colocar uno, porque a estas alturas de la vida, le digo, creo que en nuestra época, bueno, digo un poquito a lo mejor de la mía y la tuya, y retrocediendo un poco más, se hablaba un poco de inocencia, ¿no? Pero hoy en día descubro que esa palabra inocencia
realmente tiene otro trasfondo, que hoy en día yo digo que se confunde con ignorancia, porque puedes hacer las cosas aún desconociéndolas, pero por ignorancia las hacemos. Y eso no nos exime de nuestra responsabilidad de tomar una decisión. Entonces, sabiendo, eres responsable y aún no sabiéndolo, eres más responsable porque tuviste que haberlo sabido. El estar informado, el buscar, el conocer, o sea, y que también lo que decíamos al inicio, no acercarte a tus amigas, no acercarte del todo, o sea, con Google sí tiene mucha información, pero no toda es real, sino más bien acercarte a preguntar con las personas que están especializadas, con personas que se dedican a esta área para que entonces la información pues pueda ser una información real, una información verídica. Efectivamente, y que justamente hablando de espacios y de información, quiero aprovechar el momento y el medio para nuevamente invitar, ¿no? No solamente, obviamente, a los adultos que son los que a veces más acuden a los programas, para que informen. Si a veces tú como papá o mamá no tienes las palabras, te da pena, porque a veces existen más esos tabús en uno, que a veces en los mismos jóvenes. No digo que no lo haya, ¿no? Es decir, en mi caso con los 3 hijos, y yo fui súper preguntona y todo le preguntaba a mi mamá, ¿no? Y mis hermanos no decían nada porque ellos eran súper penosos. Entonces, bueno, qué padre cuando hay esa parte o esa pauta, ya sea de papás cuando te la dan, pero qué pasa si también a veces como hijos te cohibes o no quieres, ¿no? Aun cuando tengas un papá o mamá preparados, que también se vale, ¿no? Que haya dudas que a lo mejor no quieras preguntar. Entonces, para eso existen los espacios diseñados dentro de los centros de salud. Anteriormente era ISEM, hoy son IMSS Bienestar, y se llama en algunas unidades, no todas cuentan con ellas, pero se llama el programa Servicios Amigables. Este programa está diseñado para el grupo de adolescentes, hombres, mujeres, sin importar la preferencia sexual, acerca de todo lo que tengan dudas con respecto a métodos anticonceptivos, más allá de solamente cómo embarazarse o no embarazarse, prevenir enfermedades, pues cualquier duda que ellos tengan y sobre todo si quieren un método, pues ahí lo pueden obtener o adquirir de manera gratuita. Y no es necesario que existan con papá o mamá, Sí. acompañados de algún tutor. Perfecto, ahí está la información y aquí están los datos de Bianca por si alguno de ustedes desea contactarla, a lo mejor que puedan tener hijos adolescentes que están en una etapa, lo que tú decías ahorita, que no quieran preguntar o no sé, o como papás tampoco haya una respuesta. Aquí están tus datos, te pueden contactar a ti y bueno, acercarse a este servicio para que puedan tener una orientación adecuada y si hay alguien que ya está buscando una mejor protección, un plan de cuidado, de prevención, pues pueden acercarse contigo. Tú estás en Facebook como Servicios Amigables Ameca Meca o también por WhatsApp en el 5534 16 8206. Y sí, este espacio es para hacer difusión de todo esto y que pueda llegar a más personas, a papás, para que se los comuniquen a sus hijos adolescentes, hijos jóvenes y pues haya una mejor calidad de información de la que ellos puedan tener para tomar decisiones de tipo sexual y emocional también en su vida. Claro, y que volvemos a lo mismo, que es personal profesional, es decir, es personal médico y de enfermería, quienes les pueden brindar la información, que es la información adecuada, porque como bien mencionabas en un inicio, muchas veces los chicos acuden pues solamente a lo más viable, ¿no? Que son las redes sociales o a veces a los amigos y pues no siempre se van a encontrar las respuestas que uno busca o espera encontrar. Y que volvemos a lo mismo, la mayoría de ellas solamente es ficticia, ¿no? Sí, sí, no es información tan real, tan verídica. Así es, Moni. Ujú. Y bueno, pues ya para finalizar, fíjate que encontré unas frases navegando y mencionaba, y que es con lo que quiero cerrar, ¿no? Le puedes pasar a la siguiente, Moni. Y menciona, ¿no? Eric Fromm, uno de los pioneros también dentro de la psicología y también es autor, y menciona: el sexo sin amor solo activa el abismo que existe entre dos seres humanos de forma momentánea. Y Gabriel García Márquez
escritor chileno, menciona el sexo es el consuelo que uno tiene cuando no le alcanza el amor. Sin embargo, la última y la que más me gusta, implica, no te vayas a morir sin probar la maravilla de follar con amor. Mira, qué bonitas frases y llenas de realidad en las citas que están haciendo. Y ahorita me acordé una también de Marilyn Monroe, si no me equivoco, que decía que el sexo es algo muy natural, algo muy de la naturaleza, y yo me llevo muy bien con la naturaleza. O sea, esta parte de, Perfecto. pues de disfrutarlo y de poder vivirlo en su máxima expresión. Y bueno, pues aquí están estas tres frases que corroboran justamente lo que venías mencionándonos en todo el programa, es disfrutarlo, vivirlo para mí, haciéndome responsable yo de qué sí y qué no, y sobre todo esta comunicación para que se pueda llegar a este punto de disfrutar y de poderlo vivir intensamente. Así es. Y pues bueno, no sé si de los que nos están viendo o escuchando, más allá de que tengan alguna duda o pregunta, pues gusten aportar también algo, porque también pues se vale, ¿no? Al final todos venimos a aprender en este mundo y no hay nadie que sepa tanto para no seguir aprendiendo y alguien que no conozca que no pueda compartir lo que sabe. Sí, pues Mormel nos menciona aquí que es vital el autoconocimiento y sí, es primero empezar a conocernos para de ahí poder saber que sí queremos y cómo, no lo que decíamos ahorita, no aplica para todos una misma situación, sino es variado, tal vez alguien diga, esto sí me gusta y a mí no me gusta, y eso es muy, muy respetable, pero sí hay que tener este autoconocimiento pues para poder disfrutar, el poder saber y conocer cómo sí y cómo no también. Efectivamente, Mari. Ok, bien, pues muchísimas gracias por haber estado esta noche hablándonos de estos puntos muy importantes que llegan pues muy bien a esa población de jóvenes y también ya uno más grande como papás, el cómo poder orientar, cómo poder guiar, el cómo poder acercarnos y quien necesite o quien quiera contactar contigo para preguntar alguna duda o que esté interesado en este programa para los jóvenes, pues ahí están tus redes sociales y bueno, pues agradecerte nuevamente el tiempo que compartes con nosotros. Ya sé que no será la primera de o sea, no será la primera y la última, ¿no? Todavía nos De faltan, este año, vamos iniciando y pues claro. muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Charlie pues no pudo conectarse, pero bueno, ya lo estará viendo. Y pues en nombre de los dos, muchas, muchas gracias. Y ya estaremos en contacto para volver a agendar otro tema muy importante como es este. Muchísimas, no, al contrario, Moni, muchísimas gracias a ustedes por siempre abrirme un espacio dentro de su programa. Y al contrario, digo, siempre es padrísimo porque, como te vuelvo a repetir, siempre hay algo que podemos todos aprender, incluyéndome a mí. Y Sí, justamente, pues, esto me ayuda a seguir buscando, seguir aprendiendo, porque creo que esta es nuestra labor, siendo adultos, y más cuando ejercemos una profesión que amamos, el no renunciar al aprender, al contrario, a esforzarnos y que aprender termina siendo un verdadero placer que podemos compartir con otros. Entonces, claro que sí, Moni, yo diría, no hay más puestísima que un calcetín en otra ocasión, cuando ustedes me inviten, pues yo claro. estaré con ustedes. Y pues te mando un fuerte abrazo y también a Charlie. Muchas gracias. El abrazo lo recibo con mucho gusto y te envío otro que tengas un mes muy lleno de amor y de amistad, y que sea un mes muy, muy agradable también para ti. Y bueno, pues ya estaremos en contacto nuevamente para agendar un espacio aquí en este que es también tu espacio. Y bueno, pues ten una bonita noche y seguimos en contacto. Me parece perfecto. Bueno, Excelente noche. gracias. Hasta Bien. pronto. Bye bye. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por los comentarios que nos hicieron llegar y ojalá este programa ayuden a compartirlo para que hayan más chicos
en este programa que es especialmente para ellos, para poder resolver dudas, si tienen inquietudes, para que también pues tengan acceso a este material que es para protección. Y como bien lo decía Bianca, es una cuestión de amor hacia uno y de amor también hacia la pareja. Y pues les agradezco nuevamente su participación y recordándoles que a mí me pueden encontrar en Facebook como Mónica Figueroa y Vitalmente, estoy en Instagram y TikTok como VitalmenteFig, o bien pueden mandarme un mensaje al 55 78 80 15 58 y ahí nosotros podemos agendar una sesión, podemos iniciar con un proceso terapéutico. Es importante pues cuidar nuestra salud mental, que a veces no se le da esa importancia, pero créanme que es muy necesaria el cuidar esos pensamientos, esas emociones, porque algunas ocasiones pueden causar problemas pues en diferentes ámbitos en los cuales nos vamos desarrollando. Y entonces quien desee iniciar con un proceso psicológico, ahí están mis datos y para mí será un placer, será un gusto poder acompañarlos en un proceso terapéutico. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles su compañía. Gracias por estar aquí iniciando este mes. Que sea una semana muy agradable para todos. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues a descansar se ha dicho, porque mañana hay que retomar actividades nuevamente. Que pasen una bonita noche y nos estamos viendo la próxima semana aquí en Compartiendo Caminos, un reencuentro luminoso con tus sentidos. Hasta la próxima. Bye bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alberto Peláez. Te invito a que me sigas el programa de Charlie Gindler. Compartiendo Caminos es mucho más reconfortante de lo que tú mismo te puedes imaginar. Hola, ¿qué tal? Somos amigos Chilín y Piquín, los payasos más virales de TikTok, y queremos saludar y que vayan a darle mucho like y mucho amor a Compartiendo Caminos, con nuestro amigo. Compartiendo Caminos, les mandamos un saludo, denle like y todo de parte de sus amigos Chilín y Piquín, y si tienen TikTok. Ahí nos vemos, agárrenlo, pues. Vale.